Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Bianca, yo soy ayudante en la materia. Esta semana vamos a trabajar con el marco espacial y el marco cronológico de la historia del cercano Oriente Antiguo y el Antiguo Egipto. Y en este video particularmente vamos a abordar el marco cronológico del Antiguo Egipto, el marco temporal. Bueno, para comenzar, acá tenemos a Manetón, que fue un sacerdote egipcio que vivió en el siglo III a.C. Bueno, si bien esta fecha es puesta en cuestión, hay autores que sostienen que es posterior, pero bueno, una aproximación siglo III, quien escribió su obra Aegyptiaca, que es la historia de Egipto, cuyos escritos se conocen por compilaciones tardías, es decir, por autores posteriores que lo nombran, que lo mencionan, que citan su obra, y a través de esta recopilación se pudo formular la obra de Manetón. Bueno, ¿por qué es importante Manetón en este aspecto cronológico? Porque él, al presentar su historia de Egipto, dividió a los soberanos en 30 dinastías, cada una con su correspondiente número de faraones, eh, y esta división, esta presentación temporal, hizo fuerte arraigo en la disciplina. Todavía hoy seguimos utilizando esta división en dinastías que estableció Manetón. Su obra obviamente es cuestionada porque presenta errores, errores de nombres, errores de fechas, pero si todavía se sigue utilizando, obviamente con sus correspondientes modificaciones. Bueno, las 30 dinastías, hoy en día, por los historiadores modernos, por la historiografía más reciente, es dividida en diferentes periodos. Como pueden ver, el periodo tinita corresponde a la dinastía 1 y 2, cuyas fechas aproximadas siempre son fechas aproximadas. Esto ténganlo en cuenta porque cuando lean otros textos o lean otra bibliografía van a ver que quizás varía en relación a estas fechas que les propongo hoy, pero bueno, son aproximaciones. Bueno, el periodo tinita corresponde al periodo de la formación del Estado, este, donde encontramos la dinastía 1 y 2. Después tenemos el primer periodo intermedio, no, perdón, el reino antiguo, cuyas dinastías corresponde a la 3 hasta la 8, y el primer periodo intermedio corresponde a la dinastía 9, a la dinastía 10. Y bueno, como pueden ver, así se van sucediendo periodos de reinos y periodos intermedios. Acá les puse que esto representa una visión lineal de la historia. ¿Esto por qué? Porque, bueno, presenta la sucesión de los diferentes faraones como una continuidad, como que cada dinastía sigue a la otra, sin ninguna ruptura, sin ninguna discontinuidad. Y bueno, esto es una representación arbitraria, digamos, obviamente posterior. Los egipcios no utilizaban este tipo de ordenamiento, este tipo de cronología, pero bueno, hoy en día se sigue utilizando porque, bueno, sirve, digamos, para el ordenamiento, para abordar la historia del Antiguo Egipto, este, pero bueno, no deja de ser una visión lineal que no tiene en cuenta las rupturas, por ejemplo, el caso de usurpaciones, el caso de enfrentamiento entre diferentes dinastías. este, Esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, la historiografía tradicional también le adjudicó a los reinos una característica de que eran periodos donde el Estado desplegaba su poder por todo el Egipto unificado, mientras que en los periodos intermedios serían periodos de decadencia generalizada con una falta de control por parte del faraón en el Valle del Nilo. Esto le adjudicó a los reinos una connotación positiva, ¿no? De fuerte poder estatal, centralizado y unificado, mientras que los periodos intermedios adquirieron una connotación negativa de periodos de fragmentación, periodos de decadencia, periodos de falta de control por parte del Estado. Y bueno, eso obviamente hoy en día se revisó, van a ver que más adelante cuando sigamos avanzando vamos a ver que esto no era tan así, que los periodos intermedios no necesariamente eran decadencias generalizadas, sino que eran periodos donde imperaban otras lógicas más allá de la lógica estatal.
Pero bueno, eso lo vamos a ir abordando en la materia, pero es importante que lo tengan presente. Bueno, acá tenemos, digamos, un ordenamiento más parecido a una línea de tiempo cronológico de las diferentes etapas, con las dinastías correspondientes y las fechas aproximadas. Como pueden ver, estamos hablando de milenios, son recortes espaciales muy amplios, que vamos a ir viendo separadamente. Y bueno, el periodo anterior, previo a la etapa tinita, se lo conoce como predinástico. Que bueno, esto, como pueden ver, este ordenamiento de dinastías que estableció Manetón es un aspecto central, digamos, en la cronología, hasta tal punto que llamamos al periodo anterior predinástico, o sea, previo a las dinastías, con lo cual las dinastías es un eje central. Pero bueno, como les dije, esto es un establecimiento posterior, los egipcios no ordenaban su historia de esta manera, no ordenaban así en cuestiones de dinastías sucesivas, pero bueno, es el ordenamiento que vamos a utilizar, ¿no? Y que se utiliza en la disciplina. Pero bueno, como les dije, los egipcios tenían su propia forma de ordenamiento temporal, y uno de ellos era el calendario solar que ellos establecieron, en base a las crecidas del Nilo, del río Nilo, ¿no? Este calendario estaba dividido en 3 estaciones: la estación Aket de la inundación, cuyo auge de inundación era en septiembre; el Peret, que sería la salida, es decir, cuando ya empieza a decrecer el río, y era una etapa donde propiciaba para la siembra. ¿Por qué? Porque los egipcios veían que cuando el Nilo crecía, se establecía la crecida y se establecía inundación en el valle, ¿no? Se realizaron canales para mantener esta agua y poder irrigar las zonas adyacentes más lejanas, y esto que permitió que cuando bajaba el agua, las tierras quedaban humedecidas, quedaban fertilizadas también por todos bueno, los minerales que tiene el agua del río, y lo cual era una tierra muy óptima para la siembra. Y bueno, después, cuando ya el agua se terminó, cuando ya se empezaba a comenzar la sequía a partir de la evaporación del agua, era el periodo de la cosecha, de recolectar, digamos, estos cultivos, antes de que el agua antes de que la tierra ya se vuelva muy árida, muy seca, y sea imposible de cosechar. Bueno, por lo tanto vemos que el río, las crecidas eran un eje central. Cada una de estas estaciones estaba dividida en 4 meses, cada uno de 30 días, y a su vez estos meses estaba dividido en 10 semanas, cada una de 10 días. En total se contabilizan 360 días, más 5 días llamados epagómenos, que eran 5 días adicionales, donde por lo general se realizaba días dedicados a la veneración de los dioses. Acá les puse unas imágenes de escenas de cultivo, escenas de cosecha, escenas de trabajo de ganadería. Y bueno, como pueden ver, el río Nilo, bueno, Heródoto en algún momento dijo que la civilización egipcia era un don del Nilo, ¿no? Bueno, como vimos en las clases pasadas, esto era una visión mítica, ¿no? Que lo que suponía era que el Nilo era diferente a todos los ríos que existían, que tenía un carácter excepcional, debido a su tamaño, y a las crecidas, y lo cual esto fue lo que permitió, digamos, que se desarrolle la sociedad egipcia de la manera que lo hizo. Esto en un punto le quita mérito, ¿no? Al trabajo de las personas, que, bueno, se tomaron el trabajo, ¿no? de analizar las crecidas del río, de establecer un calendario a partir de la observación astrológica, y bueno, del trabajo agrícola, ¿no? Pero bueno, más allá de esa visión mítica que estableció Heródoto, podemos ver que efectivamente el río Nilo era un aspecto central, ¿no? De esta sociedad antigua. Acá tenemos otras imágenes de escenas donde son pinturas,
donde aparecen barcas, aparece el río, aparecen los peces y las aves. Este, tenemos escenas de pesca, escenas de caza. Bueno, me parece que está bueno para ver la centralidad, ¿no?, que tenía el río para la vida de estas personas y para, bueno, la supervivencia, ¿no? Porque en base a eso también se orientaba la producción agrícola en los periodos de siembra, en los periodos que se retiraba el agua, eran los periodos de siembra, pero cuando se daba la cosecha también esto se complementaba con la caza. Cuando era la época de la sequía era un momento propicio para la caza, al mismo tiempo el momento de la inundación era un periodo muy propicio para la pesca, entonces vemos que tenían una economía este, complementaria, ¿no?, donde complementaban la pesca, complementaban la caza, complementaban la agricultura. Este, bueno, por otro lado, nosotros también contamos con documentos realizados por los propios egipcios, donde ellos dejaban testimonio de cierto ordenamiento temporal. Este, estos documentos son supuestamente a los que recurrió también Manetón, ¿no?, para establecer su ordenación de dinastías, su ordenamiento de dinastías. Eh, bueno, en este caso los anales reales eran un tipo de documento donde se establecía el nombre de los faraones, y cada año se ponía, bueno, cuáles eran los acontecimientos importantes, cuánto había crecido el Nilo. Aquí se puede ver los nombres de los faraones, ¿no? Y abajo sería cuánto había crecido el Nilo en ese año, ¿no? Entonces, bueno, eran documentos donde cada faraón iba contabilizando año por año de su reinado, eh, con, bueno, los acontecimientos importantes de cada uno. También tenemos listas reales, que en este caso la diferencia con los anteriores era que acá directamente se ponía el nombre de cada faraón, la sucesión de los nombres de los faraones. Bueno, había casos donde no aparecían ciertos nombres porque se los consideraba usurpadores. Y bueno, la finalidad de estas listas era también eh, ideológico, digamos, cada faraón, el faraón que estaba en ese momento gobernando cuando se hacían estas listas, en un punto lo que hacía era brindarle homenaje a sus antepasados, a los faraones antepasados. Entonces acá pueden ver, por ejemplo, bueno, cada rectángulo supone el nombre de cada faraón, y acá tenemos el faraón del momento venerando a estos faraones antepasados. Y bueno, acá les puse esto que me parece muy interesante, que con cada nuevo reinado suponía la renovación de un ciclo, y con cada soberano comenzaba el año 1. Esto está bueno para tenerlo en cuenta, ya que ahí podemos establecer la diferencia, ¿no?, de la concepción temporal de los propios egipcios y, bueno, la cronología que nosotros utilizamos para estudiarlos. Pero bueno, es importante esto, con cada faraón empezaba el año 1, entonces vemos en los documentos que dice en el en el año 5 del reinado de tal faraón, ya sucedió, no sé, una inundación desproporcionada, por ejemplo. Bueno, con cada faraón empezaba el año 1 nuevamente, con lo cual esto también es una dificultad, ¿no?, para nosotros, pero esto nos permite también contraponer documentos, contraponer información y tratar de acercarnos a fechas, si no exactas, acercarnos a las fechas más correctamente, ¿no?, a través de la contraposición de los documentos, de los registros arqueológicos, de las listas reales, de los anales reales, que nos permiten establecer fechas, ¿no?, aproximadas claramente. Bueno, por otro lado, acá tenemos el Canon Real de Turín, que es un documento también muy conocido, muy importante, que bueno, está en estado de fragmentación, pero su importancia radica en que en él se encuentran diferentes nombres de los soberanos egipcios, de una gran cantidad de ellos, con lo cual este documento también nos permitió recomponer las diferentes sucesiones de los faraones. Bueno, acá podemos ver el estado, ¿no?, de este documento.
me pareció muy interesante, pero bueno, son estos tipos de documentos a los que recurren los historiadores para formular la historia del Antiguo Egipto, y bueno, establecer una cronología, establecer fechas de datación. Bueno, para finalizar, como propuesta de trabajo, les propongo que elaboren un esquema cronológico, una línea de tiempo, como les parezca más cómodo, con los diferentes periodos del Antiguo Egipto, es decir, lo que estábamos viendo, la etapa tinita, el Reino Antiguo, el primer periodo intermedio, y que comparen con la cronología del Cercano Oriente Antiguo, que esto que les va a permitir ordenarse, digamos, temporalmente para poder hacer una relación de, bueno, mientras sucede esto en Egipto, por ejemplo, no sé, el Reino Antiguo, ¿qué es lo que está sucediendo en el Cercano Oriente? Esto les va a permitir, digamos, tener una visión más integral de las dos regiones, y bueno, poder establecer qué sucede al mismo tiempo para no perderse, digamos. Les propongo que armen este esquema cronológico, si bien en este video eh, tienen un esquema, no es lo mismo hacerlo uno en la carpeta, ¿no? Escribirlo. Y bueno, espero que les haya servido. Cualquier pregunta, cualquier duda pueden escribir acá abajo en el video o mandarnos un mail y les vamos a responder. Y bueno, esto es el esquema cronológico que vamos a utilizar en la materia. Bueno, me parece importante que tengan en cuenta eso, que la cronología que utilizamos hoy de las dinastías no es la que utilizaban los egipcios, ellos tenían su propia forma de hacer análisis temporal, digamos, de los sucesos. Bueno, pero que es lo que nosotros utilizamos, digamos, para poder ordenarnos. Bueno, les mando un saludo grande, espero que estén bien y nos estaremos viendo en la próxima reunión.